El proceso editorial de un libro o de una revista arranca con los originales del autor o de los autores. Entonces, usualmente esos originales vienen en archivos de texto, ya sea en Word, en LibreOffice, en OpenOffice, en textos abiertos, en .txt, es decir, en archivos o aún en PDF, para convertirlos a archivos de texto. Ese es como el primer elemento, ¿cierto? Que es contar con unos archivos iniciales del autor o de los autores, los archivos de texto. El autor acompaña eso de las imágenes que quiera, fotografías, gráficos, ¿cierto? Tablas que quiera incluirle al libro, y todos los elementos gráficos que considere necesarios en su libro. Mapas, si se trata de un libro que incluya cartografías. ¿Qué se pide siempre? Se pide siempre que vengan en cualquier formato, no hay problema, JPG, PNG, TIFF, etc. Pero que sobre todo vengan en buena resolución. Se pide también que las imágenes no estén insertadas en el documento de Word, que si van insertas en el documento sea solo como una guía, porque usualmente cuando tú insertas las fotos en Word, las imágenes, esas imágenes pierden calidad, pierden resolución. Entonces se pide que las imágenes vengan por separado también, en los archivos originales. Eso es lo primero, o sea, contar como los materiales iniciales. Lo segundo es definir con el autor o con el editor el formato del libro, es decir, en qué tamaño lo quieren. El formato siempre se da en una medida de ancho por alto, ¿cierto? Entonces se dice, por ejemplo, es de 17 por 24, o sea, uno sabe que es de 17 de ancho el libro por 24 de alto. Eso para saber a qué tamaño se va a diagramar. El otro elemento que se decide es cómo va a ser la estructura de la página, es decir, cuál va a ser la caja tipográfica, se llama eso. La caja tipográfica se refiere al área, si este es el papel, ¿cierto?, de la página, este es 17 por 24, 17 centímetros por 24 centímetros. La caja tipográfica se refiere al área dentro de ese espacio que va a contener el texto. Siempre se busca que haya unos espacios libres en blanco, pues no tan generosos, pero tampoco tan económicos, que le den luz, mayor resalte al texto, que le den iluminación. Entonces se acostumbra a cajas, márgenes, eso tiene que ver con los márgenes, ¿cierto?, de la página. Sí. Esa es la siguiente decisión, qué caja tipográfica exactamente se va a utilizar. A eso se llama la caja tipográfica, que está determinada por el área, por el tamaño de la página y por las márgenes para el texto. Con esos dos elementos, con los archivos originales y con el tamaño de la página y la caja tipográfica, uno puede determinar aproximadamente de cuántas páginas va a salir el libro de manera aproximada. Esa es una manera de considerarlo, ¿cierto? Dice uno, son tantas páginas en Word, aproximadamente eso se convierte en tantas páginas del libro, ¿cierto? Pero hay una decisión adicional antes de hacer ese conteo, es qué tipo de fuente se va a utilizar. O sea, si va a utilizar Times New Roman, Gatineau, Garamond, una helvética, varial, cualquier tipo de fuente, cuál va a utilizar y en qué tamaño de fuente, o sea, de cuántos puntos va a ser. ¿Cierto? Esos dos elementos con el tamaño de la página es lo que te permite hacer el cálculo más preciso de cuántas páginas va a llevar el libro, el documento. Uno, ¿para qué necesita saber
cuántas páginas va a tener el libro. Uno necesita saber cuántas páginas va a tener el libro para hacer un cálculo total de los costos. Uno no puede sacar los costos así, pues a ojo de buen cubero, de manera muy amplia, muy aproximada, sin tener unos elementos básicos. Es cuántas páginas va a tener el libro, qué tipo de papel se va a usar, cómo va a ser la carátula, ¿cierto? La portada del libro. Es decir, todos los elementos que componen un libro. El siguiente proceso es incorporar las correcciones que haga el autor o que haga el editor, las observaciones, ajustar la diagramación y producir 1 o 2 machotes para revisión nueva de cada autor, hasta que el autor diga estoy de acuerdo, perfecto, puede imprimirse. Una vez que está eso ya decidido, que ya el autor ha revisado, que da el visto bueno, pues se procede a la impresión. Entonces ya en la impresión hay otras decisiones, dijéramos, de carácter técnico. Entonces lo primero es decidir si el libro va impreso en un proceso digital o en un proceso litográfico, dependiendo si es en blanco y negro, dependiendo de la cantidad de ejemplares que se vayan a hacer, dependiendo de si lleva páginas a color o páginas con imágenes a color o no. Entonces, son decisiones que ya el editor toma con el impresor, con quien va a hacer la impresión. Entonces el impresor, de acuerdo con eso, planea la impresión. Entonces dice, voy a utilizar en estas páginas en blanco y negro solo una impresión digital, o voy a utilizar una impresión litográfica, dependiendo de la cantidad de ejemplares y del papel que se vaya a utilizar y de la calidad que se busque. Y lo mismo con las páginas de color que lleve la revista o el libro. Ese es un proceso que se hace en unas máquinas de impresión litográfica de distinto tamaño, ¿no? De tamaño octavo, cuarto, medio pliego, dependiendo de lo que tenga el impresor para usar. Y hay máquinas que manejan un color y manejan 2 o manejan 4 y hasta 6 y 8 colores, ¿no? Cada torrecita de la máquina es un color. Y lo mismo se hace con la carátula, pues como se ha decidido si va a cuántas tintas, qué terminado tiene, pues se le hace a la carátula también todos esos procesos. Una vez se tienen impresas, dijéramos, la parte interna del libro, lo que se llama el taco, y la carátula por separado, y se le han hecho los terminados a la carátula, se procede en una labor que se hacía manual, ya casi no se hace manual, que es el compaginado del libro, para proceder a cortarlo. Es decir, la impresión digital actual permite que tú, cuando imprimas el libro te salga casi listo, o sea, te sale así continuo, ¿cierto? Antes no, antes tenías que imprimir todos los ejemplares que iban de la primera página con la última por separado, luego retirar esa página con la penúltima y la segunda, y así sucesivamente las demás páginas del libro. Y al final tienes que coger y recoger todas para compaginar el libro, o sea, para armarlo como iba. Eso se hacía manual o se hacía con unas torres de compaginado. Todavía se hace también con torres de compaginado. Pero las máquinas digitales actuales, tanto las de color como las de blanco y negro, permiten que el libro salga completito. O sea, ya listo, casi prácticamente listo. Entonces te imprime como en una impresora, ¿no? Se imprime de la primera a la última página en secuencia completa y te imprime en tiro-retiro. O sea que al mismo tiempo te va a salir la primera página con la segunda, la tercera con la cuarta y sucesivamente así. Y te va separando, la impresora te va separando cada librito. Ahí que toca ya hacer simplemente es partir el libro y proceder a darle un tamaño inicial para pegarlo con la carátula. A esa parte se llama hacerle al libro el hot nail, es hacerle esta pega, esta que está aquí, esta pega de la carátula, aquí, en este bordecito, esa pega de la carátula con el taco del libro, es decir, en el lomo del libro.
Esto se pega con un pegante especial al calor y una máquina que va aquí al borde, que pega las hojas con el tac. O sea, aquí no va costura ni nada, sino que va ese pegante al calor por acá debajo. A eso se le dice hot melt, o sea, como un cinturón caliente, porque es al calor que se pega eso, con unos pegantes especiales que aguanten, pues dentro de términos racionales, que el libro se abra y no se rompa, no se parta. Una vez se ha hecho eso, se hace el refilo, o sea, se corta el libro al tamaño final que debe ir. O sea, hasta allí el libro se ha impreso en papel más grande, ¿cierto? La carátula también se ha impreso en un papel más grande, y solamente al final es que se hace lo que se llama el refilo, o sea, el cortarle el sobrante al libro. Y el libro queda prácticamente terminado. En los últimos años se acostumbra adicionalmente ponerle un recubrimiento a todo el libro, que se llama el termosellado, que es ponerle un plástico que lo proteja del mugre, ¿cierto?, del polvo, de la humedad, y que permite la comercialización más expedita del libro. El libro queda empacado en un plástico que con calor se comprime al tamaño del libro. Eso se llama el termosellado. Allí el libro queda listo ya para enviarlo al mercado, a las librerías. Esa labor la hacen los editores, o sea, por contrato con las librerías, con distribuidoras de libros, que son empresas que se dedican a eso, ¿no?, a distribuir libros. O la misma editorial tiene sus canales de distribución, por ejemplo Planeta, o lo que tenía Norma, o lo que hace Mondadori, las tantas editoriales, Penguin, Random House, cualquiera de esas editoriales grandes que tienen sus propios canales de distribución. En el caso, por ejemplo, de nosotros en la universidad tiene contratadas como 2 o 3 empresas que le hacen la distribución de los libros nacional e internacionalmente. O sea, los ponen en las librerías, y por eso desde luego cobran, ¿no? Cobran unos cuantos denarios. Entonces, en el costo del libro, hasta aquí los costos fueron de diseño, diagramación, impresión, corrección de estilo, impresión y terminado, ¿cierto? Pero además de esos costos están los derechos de autor para el autor, que eso significan para una editorial, pues unos recursos adicionales que debe pagar. Los gastos de comercialización, o sea, de poner el libro en las librerías, de transportarlo. Y los gastos financieros, pues, que significa tener unos recursos monetarios puestos en un objeto material, representados, pues, en este caso en libros o en revistas. Todos esos son elementos que tienen que tenerse en cuenta para fijarle el costo final al libro. Y generalmente los costos de comercialización y los derechos de autor sumados equivalen a mucho más de lo que cuesta imprimir un libro. Para decirte un caso, el costo de este libro para unos 300 ejemplares puede salir en 12.000 pesos, ¿sí?, de este libro. Pero este libro en el mercado tú lo compras en 35, 40.000 pesos. Entonces, de 12.000 pesos sube 3 veces, más o menos. Esos incrementos tienen que ver con las utilidades del editor, las utilidades de la librería y los gastos de comercialización, de publicidad, etcétera, que requiere el libro, de transporte. Bueno, ese es así como a grandes rasgos lo que significa hacer una labor editorial, y lo que significa, pues, hacerle un proceso editorial a un libro o a una revista, que en el caso es básicamente lo mismo.